¿Vale? Bueno, ya tenemos el PowerPoint. Miren, este es un artículo que escribí justo cuando empezó la pandemia y que refleja lo que les acabo de decir. Resulta que desde 2013-2014, muy importantes científicos de todo el mundo y otras personas de gran prestigio, como Bill Gates, por ejemplo, ya nos venían advirtiendo de que la mayor amenaza para la humanidad no era el terrorismo islámico, sino las pandemias. Y alguno de esos científicos llegó a decir concretamente la familia del coronavirus. Obviamente, los gobiernos más importantes del mundo, por ejemplo, los del llamado G20, que ahora mismo están reunidos en la India, tenían esa información y no hicieron nada. ¿Qué hicieron con la información? Tirarla a la papelera. Es decir, incluso entre los niveles de mayor poder en el mundo, cada vez hay más gente que piensa menos. Y por eso es tan importante promover un juego que enseña a pensar y que además está de moda. ¿Cuántos de ustedes han visto la serie en Netflix Gambito de Dama? Unos cuantos. Bueno, esta serie fue la más vista hasta ese momento en la historia de Netflix. Eso hizo que millones de personas en el mundo se pusieran a jugar al ajedrez durante la pandemia, y la propia pandemia, aunque suene paradójico, también fue muy beneficiosa para el ajedrez, porque la gente estaba encerrada en su casa. Al ajedrez se puede jugar por internet y por tanto millones de personas en el mundo se pusieron a jugar al ajedrez por internet mientras estaban encerrados. De modo que este es un gran momento para el ajedrez y sobre todo para el ajedrez como herramienta educativa. No sé si seguimos teniendo problemas técnicos. Bueno, mientras arreglo los problemas técnicos, les digo de memoria lo que tendría que aparecer ahora en la pantalla. Tenemos más de un siglo de investigación científica sobre el ajedrez como herramienta educativa, y además de los estudios científicos tenemos muchas experiencias internacionales en países de culturas muy distintas. Y la conclusión general es la siguiente: los alumnos con quienes se emplea el ajedrez como herramienta educativa mejoran y desarrollan más su inteligencia que los demás, en múltiples ramas de la inteligencia, incluida la inteligencia emocional, que es un campo importantísimo hoy en la educación del siglo XXI. Ya tenemos esto funcionando. Bueno, se me ha olvidado decirles que esta idea que les he dicho de que cada vez hay más gente que piensa menos no es solo mía. Fíjense, Sloterdijk es un eminente filósofo de los más prestigiosos del mundo, y él dijo esto en una entrevista con mi periódico, con El País, antes de la pandemia: la vida actual no invita a pensar. Y este es el resumen que les decía de los estudios científicos durante más de un siglo en el mundo. Los alumnos desarrollan más su inteligencia cuando se emplea el ajedrez como herramienta educativa con ellos, y además mejoran su rendimiento académico en general, pero sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora. Esto es muy importante porque ustedes en México tienen el mismo problema que tenemos nosotros en España, y que también tienen, hasta donde yo sé, todos los países de habla hispana. Donde más fallan nuestros alumnos es precisamente en matemáticas y en comprensión lectora, según el famoso informe PISA, que se publica cada 2 o 3 años. Por tanto, el ajedrez incide exactamente ahí. Sobre
el ajedrez y las matemáticas hay varios estudios científicos, hay uno especialmente convincente, se hizo en Alemania, en una ciudad que se escribe Trier, se pronuncia Trier, y consistió en lo siguiente. Tenemos un curso de primaria, clase A, clase B. El profesor de matemáticas es el mismo en las dos clases. Durante 3 cursos consecutivos, solo en la clase A, sustituimos 1 hora de las 3 semanales de matemáticas, la sustituimos por 1 hora de ajedrez dirigido hacia las matemáticas, como les voy a explicar dentro de unos minutos. En la clase B no tienen ninguna relación con el ajedrez, siguen recibiendo 3 horas de matemáticas normales cada semana. El resultado fue que durante 3 cursos consecutivos, la nota media de la clase A en matemáticas fue significativamente mejor que en la clase B. Es decir, 2 horas de matemáticas más 1 de ajedrez dirigido hacia las matemáticas fueron más eficaces pedagógicamente que 3 horas de matemáticas. Este estudio, estudios similares con resultados muy parecidos se han hecho después en Dinamarca y en España. Es probable que muchos de ustedes piensen, bueno, tiene lógica la conexión entre el ajedrez y las matemáticas, pero yo he dicho también comprensión lectora. ¿Qué tiene que ver el ajedrez con la comprensión lectora? Bueno, tiene que ver, por ejemplo, en la concentración. La concentración es una de las muchísimas cualidades que el ajedrez desarrolla mucho. Los niños que están muy concentrados cuando leen, lógicamente, comprenden mejor lo que están leyendo. Y la otra explicación es más sofisticada, pero creo que es bastante clara. Cuando leemos y cuando jugamos al ajedrez, nuestro proceso cerebral es bastante parecido. Estamos reconociendo signos, letras, piezas de distinto color, valor y tamaño. Estamos asociando esos signos entre sí, formamos palabras y frases, formamos combinaciones de jugadas y estamos sacando conclusiones de las asociaciones que acabamos de hacer. Significado de esta frase. ¿Quién tiene ventaja en esta posición después de una combinación de jugadas? ¿Las blancas o las negras? ¿Y por qué? Un niño o niña acostumbrado a este proceso cerebral porque juega al ajedrez con frecuencia, cuando se pone a leer, comprende mejor lo que lee porque tiene automatizado ese proceso. Y por tanto hay una transferencia del ajedrez a otros campos de su vida. Bueno, obviamente ustedes luego en el turno de preguntas me pueden pedir que amplíe esto, pero las ideas básicas serían estas. Este otro argumento que les voy a dar ahora es también bastante poderoso y fácil de explicar. Howard Gardner es uno de los psicólogos más eminentes del mundo, de la Universidad de Harvard. Es muy famoso porque dice básicamente que no tenemos una sola inteligencia, tenemos 9 tipos de inteligencia o 9 inteligencias distintas. Podemos afirmar categóricamente que el ajedrez desarrolla al menos 6 de las 9 inteligencias y serían 8, atención, si utilizamos el ajedrez, como les voy a explicar después, con los niños de preescolar de 2 a 6 años, mezclándolo con la música y la danza. Y entonces también estaríamos desarrollando la musical y la corporal. Las otras 6, por si alguien lo puede leer desde lejos, son la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la intrapersonal, la interpersonal y la existencial. De las 2 primeras ya les he hablado y la espacial es muy fácil de entender. Si yo juego una partida de ajedrez con uno de ustedes, entonces la posición que me interesa ver con mayúsculas no es la que tenemos aquí en un tablero con las piezas, esa la estoy viendo con los ojos, sino la que puede producirse dentro de 4 o 5 movimientos y que estoy vislumbrando con la mente. Eso es la visión espacial y el ajedrez desarrolla mucho esa visión. La intrapersonal es que
cuanto mejor me conozca a mí mismo, mejor jugaré al ajedrez, porque sabré cuáles son mis puntos débiles, mis puntos fuertes, en qué tipo de posiciones juego bien, en qué otras no juego tan bien, etc. La interpersonal es que si yo sé mucho sobre mi rival antes de jugar contra ese rival, entonces voy a jugar mejor, porque voy a conocer sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Y la existencial, en general, si no hablamos de ajedrez, la inteligencia existencial es que uno se hace muchas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago en este mundo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Hay un mundo después de este? Etcétera. Un jugador de ajedrez se hace muchísimas preguntas mientras está jugando. Muchísimas. No solo para decidir qué jugada va a hacer, sino para descartar todas las que no va a hacer. Por tanto, está constantemente haciéndose preguntas. Bien. Ahora, resulta, fíjense qué paradoja, el ajedrez tiene más de 1500 años de historia documentada. Hay muy pocas actividades humanas que tengan más de 15 siglos de historia documentada y, sin embargo, al mismo tiempo encaja perfectamente con el siglo XXI. Fíjense, voy a mostrarles ahora dos pantallas. En esta tienen 5 ideas, 5 parámetros, y en la siguiente tendrán algunas más. Para empezar, como les he dicho antes, el ajedrez se puede practicar por internet y eso otorga enormes ventajas de todo tipo. Pero además yo subrayaría mucho la última, la autocrítica. Y yo juego ahora, por ejemplo, una partida con Rafa Álvarez y él me gana. Entonces, a continuación, yo haré dos cosas. La primera será felicitarlo y la segunda será preguntarme ¿por qué he perdido? ¿Qué he hecho mal hoy? ¿Qué tengo que hacer la próxima vez para no volver a cometer el mismo tipo de error? Una persona, es igual que sea niño o adulto, acostumbrada a ese ejercicio, a ese proceso cerebral, lo tiene automatizado. Si juega al ajedrez con frecuencia, va a ser una persona muy autocrítica, pero no solo cuando juega al ajedrez, también será autocrítica en su vida normal. Una vez más, habrá una transferencia del ajedrez a la vida normal. Y de la siguiente pantalla, permítanme que subraye muchísimo la primera de estas 4 ideas, que es el pensamiento muy flexible. Fíjense, en los últimos 25 años, el mundo ha cambiado tanto o más que en cualquier otro periodo de 25 años en la historia de la humanidad. Y según los expertos, en los próximos 25 va a cambiar todavía más. Por tanto, la capacidad de adaptarnos a una realidad muy cambiante y muy rápida es ya hoy, en 2023, una de las cualidades más importantes para cualquier ser humano que viva en un país desarrollado. Y el ajedrez desarrolla mucho esa capacidad, porque en mi ya hipotética partida con Rafa Álvarez, a lo largo de varias horas, una sola jugada suya o mía nos va a obligar a cambiar la evaluación de todo el tablero. Y con un detalle muy importante, el reloj está en marcha. Yo no debo pensar, como la última jugada de Rafa ha cambiado todo, ahora voy a pensar durante 1 hora. Es muy poco probable que tengas 1 hora. Vas a tener unos minutos o unos segundos. Y tienes que tomar decisiones ya. Por eso, el pensamiento flexible es una de las grandes cualidades que desarrolla el ajedrez. Bien, para ponerles un poco en contexto, antes de mostrarles ya ejemplos muy prácticos, fíjense que instituciones tan respetables como el Parlamento Europeo ya tomaron la decisión de recomendar a todos los países miembros que introduzcan el ajedrez en el horario curricular en 2012
con 415 eurodiputados a favor. Para conseguir 415 votos favorables en el Parlamento Europeo necesitas a gente de todo el arco político, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, si no, no se puede. Uno de los países que siguieron esa recomendación, afortunadamente, fue el mío, fue España, en lo que yo llamo el milagro del Parlamento Español del 11 de febrero de 2015. No sé si en México será igual, pero les aseguro que en España, si todos los partidos políticos, sin excepción alguna, se ponen de acuerdo en algo, en lo que sea, eso es un milagro. Esa tarde yo estuve a punto de llamar al Vaticano para reportar que estaba viendo un milagro. Tengo que explicar que en España las competencias de educación, salvo para los grandes criterios, están transferidas a los gobiernos regionales. Eso quiere decir que esta decisión no era obligatoria, era una recomendación, pero tenemos 17 regiones y en los 3 años siguientes 10 de las 17 introdujeron el ajedrez en horario lectivo. En algunos sitios mejor, en otros peor, pero así estamos, progresando cada vez más. Esto que están viendo ahora en la pantalla sería una especie de resumen de cómo está el ajedrez educativo en el mundo. Ahí arriba verán que pone Armenia, que es como una especie de división de honor. Pero yo no recomiendo a ningún otro país del mundo que tome Armenia como ejemplo, porque no es realista. Porque en Armenia el ajedrez como deporte es más popular que el fútbol. Y además es una asignatura obligatoria en todos los colegios en primaria. Pero eso no es realista para casi ningún otro país del mundo. Entonces, lo que yo recomiendo mucho más son los países del segundo grupo, que es donde se está aplicando el método que les voy a mostrar dentro de un rato, que se llama transversal e interdisciplinar. Es decir, algunas regiones de España, algunas provincias de Argentina, Uruguay, Hungría. Luego hay algunos países como China, Cuba, India, Rusia y Turquía, donde si lo que ustedes quieren es introducir el ajedrez como deporte, no como herramienta educativa en la escuela, entonces esos serían muy buenos modelos. Y por último está este cuarto grupo donde incluyo a México, de países donde ha habido iniciativas muy interesantes en algunos territorios del país o decisiones importantes de sus parlamentos o sus gobiernos, pero no hay todavía un sistema, digamos, consolidado para promover el ajedrez educativo. Incluyo México porque, bueno, tuve el honor de ser el director de los ponentes de la Fundación Kasparov Latinoamérica, con la que vine a Cadereyta, por ejemplo, y a Santiago de Querétaro también, y en todas las giras que hicimos formamos a unas 15.000 personas mexicanas en ajedrez educativo, sobre todo maestros de escuela, pero también instructores de ajedrez, instructores sociales, etc. Y además di una conferencia también inmediatamente antes de la pandemia, hacia septiembre de 2019, di una conferencia en el Senado de México. Por desgracia la pandemia luego cortó todo eso, pero en fin, digamos que en muchos lugares de México hay una semilla sembrada de ajedrez educativo. Me consta que muchas de esas 15.000 personas que formamos han desarrollado lo que les enseñamos, pero lo que falta es alguien que coordine todo eso. Por ejemplo, no, que yo sepa, no hay un censo, un registro donde podamos saber cuántos miles de escuelas en México tienen ajedrez educativo, por ejemplo, ¿no? Es algo que animo a que se haga por quien corresponda lo antes posible. Pero bueno, vamos ya a lo que yo llamo la pregunta del $1.000.000. Cuando yo llego a este punto en mis reuniones con ministros de educación de diversos países, en las últimas semanas me ha vuelto a ocurrir con otros 2 o 3,
me suelen interrumpir y me dicen: muy bien, Leoncho, ya me has convencido de que el ajedrez educativo tiene un potencial enorme, pero ahora contéstame a una pregunta. ¿Qué vamos a quitar del currículo para meter ajedrez en su lugar? Y mi respuesta es: nada. Al menos nada en una primera fase. Porque el método que mejor está funcionando, salvo, insisto, en lugares muy excepcionales como Armenia, el método que mejor funciona es el transversal e interdisciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Transversal quiere decir unir el ajedrez con la inteligencia emocional, que, como les he dicho, es un campo muy importante de la educación en el siglo XXI y es transversal a todas las materias. Interdisciplinar quiere decir que, como van a ver a continuación con ejemplos muy concretos, hay, por ejemplo, una gran parte de las matemáticas, de la geometría, del álgebra, de la aritmética, que se pueden explicar muy bien a través del ajedrez. O el ajedrez, que tiene más de 1500 años de historia documentada, se puede emplear en clase de historia universal. O se puede dar ajedrez en inglés, porque los profesores de inglés están pidiendo que haya menos gramática y más conversación. Si enseñamos ajedrez en inglés, estamos cumpliendo con ambas cosas, etcétera. Se puede utilizar en educación física, en tecnología, en lengua. Bien, vamos a ejemplos concretos. Inteligencia emocional. Lamento que solo tengan ustedes una pantalla para tanta gente, pero en fin, voy a intentar, para los que no vean esa foto, se la voy a intentar explicar. Ahí tenemos una foto de unos 8 o 9 chicos y chicas que están abrazados como si fueran una melee de rugby, ¿no? Entonces, lo importante para entender bien el significado de esta foto es que un día antes de hacerse la foto, las relaciones personales de esos chicos y chicas eran horribles. Se insultaban, se pegaban, se empujaban. El ambiente en ese aula, en esa clase, era realmente muy malo. Resulta que en el suelo hay un tablero de ajedrez y, aunque ustedes no lo ven, hay muchas piezas. El ejercicio consiste en que este grupo tiene 1 minuto para recordar en qué casilla está cada pieza. Y están compitiendo con grupos similares en la misma clase. Este chico de la camiseta roja es el capitán y ha distribuido el trabajo y ha dicho: tú te acuerdas de todos los peones blancos, tú de los peones negros, tú de los alfiles, tú de los caballos, tú de las torres. El resultado fue que, después de 4 o 5 días haciendo este ejercicio, las relaciones personales entre estos chicos y chicas mejoraron sustancialmente, porque se necesitaban. Para poder tener éxito, necesitaban actuar en equipo, bien coordinados. Esto no fue una ocurrencia de su maestra, que se llama Lorena García y que es mi compañera profesional, es psicopedagoga, investigadora, más de 25 años de experiencia en el aula, sino que es una aplicación de este estudio científico publicado en español y en inglés. Está hecho por la Universidad de La Laguna, en la isla de Tenerife, en España. El estudio tuvo 2 partes. En la primera, compararon a alumnos que en el horario extraescolar jugaban al ajedrez con otros que a la misma hora jugaban al fútbol y al baloncesto. Muchos de ustedes es posible que estén pensando: pero si lo que vamos a medir es la inteligencia emocional, o sea, las cualidades socioafectivas, parece que los deportes de equipo, como el fútbol y el baloncesto, pueden ser mejores que el ajedrez, que en principio es un deporte individual. Sin embargo, el resultado fue justo el contrario. Los ajedrecistas fueron claramente mejores
que los del fútbol y el baloncesto en todo esto que ven ahora en la siguiente pantalla y que se lo voy a leer para los que no puedan leerlo. Lo que estaban midiendo era autoestima, motivación, disciplina, adaptación al entorno, buena relación con los profesores, gusto por el estudio, respeto por las normas, sociabilidad, proceso de tomar decisiones, etc. Animados por este resultado, hicieron una segunda parte del estudio. Ahora fíjense bien, nos olvidamos del fútbol y el baloncesto. Ahora tenemos 3 grupos. En el grupo A, los alumnos juegan al ajedrez. En el grupo B, sus maestros utilizan con ellos el ajedrez como herramienta educativa. En el grupo C, no tienen ninguna relación con el ajedrez. El resultado fue que tanto A como B fueron significativamente mejores que C, pero B fue claramente mejor que A. Es decir, jugar al ajedrez, simplemente jugar, puede ser muy educativo, si se organiza bien. Pero utilizar el ajedrez como herramienta educativa es más pedagógico, más eficaz pedagógicamente que solo jugar al ajedrez. Bien, lo que van a ver ustedes a continuación es un montón de fotos. Lamento que muchos de ustedes no puedan verlas, pero en fin, más o menos lo iré explicando. Voy a pasarlas rápido. Permítanme primero que subraye el lema del programa de ajedrez educativo de las Islas Canarias en España, que está considerado como uno de los mejores del mundo y que se llama Educando personitas, no campeones. Me parece que es un lema que tiene mucho contenido, ¿no? Mucho significado. Bien, lo primero que hacen en esas escuelas, esos colegios, es crear rincones de ajedrez, como estos, por ejemplo, rincones donde se recrea el hecho de que el ajedrez educativo es importante en ese centro. Aquí, por ejemplo, este sería el rincón del ajedrez en clase de inglés, el chess corner. Y a partir de ahora les advierto de una cosa: olvídense del ajedrez convencional. Olvídense de que al ajedrez juegan 2 personas sentadas en una mesa muy serias durante horas sin moverse, con unas piezas blancas y negras, con un tablero reglamentario. Olvídense de todo eso, porque eso es el ajedrez competitivo. Pero ahora de lo que estamos hablando es de ajedrez educativo. Y por tanto, lo primero que hay que hacer es romper todas las convenciones. Por ejemplo, fíjense, sacamos el ajedrez al patio, a los recreos. Establecemos retos entre los alumnos. O, bueno, tengo muchas más fotos de estas, pero antes, esto es un poco técnico, casi me lo voy a saltar. Para los maestros de escuela les puede interesar especialmente. Estos son los conceptos que se manejan al trabajar ajedrez e inteligencia emocional: apego, resolución de conflictos, comunicación, comprensión de situaciones, asertividad, autocontrol, cooperación y empatía. Y con estos conceptos se pueden arreglar o solucionar este tipo de problemas de autoestima, para expresar deseos y opiniones, para relacionarse con los demás, problemas escolares, malestar emocional, etc. Pero ahora fíjense, esta idea de un prestigioso neurocientífico, Francisco Mora: un niño que se siente bien emocionalmente aprende mejor, se expresa en todo esto que vamos a ver ahora. Aprender desde la sorpresa. Los propios alumnos crean sus propias piezas, que no tienen nada que ver con las piezas convencionales reglamentarias. Pueden ser animales, pueden ser Mickey Mouse, pueden ser jugadores de fútbol. Por ejemplo, en España el fútbol, igual que en México, es sumamente popular. Entonces, a veces el truco que usan los maestros es que las piezas sean fotos de jugadores de fútbol, para conectar el fútbol con el ajedrez. O estas otras piezas. Al ajedrez no tienen por qué jugar solo 2, pueden jugar 4.
El ajedrez se puede llevar al gimnasio. Esto es muy interesante. ¿Por qué los niños a quienes no les toca jugar, que juegan con las piezas negras, están alejados del tablero? Porque están trabajando el control del primer impulso. Desde que tengan la idea de qué jugada quieren hacer hasta que lleguen al tablero y la hagan, van a disponer de unos segundos para pensar si realmente esa jugada es la mejor o deben cambiar de opinión. El saludo inicial y el saludo final al acabar la partida son esenciales. Ajá. De pronto se había producido otro milagro, se produce un milagro intermitente en aquella pantalla, a veces se ve, a veces no. Bueno, estas son, por ejemplo, maneras de trabajar psicomotricidad, de jugar al ajedrez en posturas muy distintas a lo convencional. Y es una idea muy interesante que el ajedrez permite mezclar edades. Es decir, al ajedrez se puede jugar desde los 3 años hasta los 103. Y por tanto, eso educativamente es muy interesante y permite que, por ejemplo, en un colegio podamos mezclar a alumnos de diferentes edades. Casi mejor apostamos por lo seguro y nos quedamos con que se vea en la pantalla. Bien. Como ven, aquí hay gentes de distintas edades, no solo niños, también adultos. Aquí, por ejemplo, el de menor edad está enseñando a jugar a la mayor y esto es una mezcla de ajedrez con robótica, que es también una materia muy importante ahora en la educación innovadora. Esto es, a mí me gusta especialmente, es un niño ciego en un tablero especial para ciegos, enseñando a jugar a un niño vidente. Y esto es muy interesante. Según Lorena, que tiene mucha experiencia, ella utiliza este truco de meter al chico y a la chica en la misma camiseta para fomentar el espíritu de equipo. Pero esto solo funciona hasta la pubertad, no después de la pubertad, por razones que ustedes pueden imaginar fácilmente. Bien, vamos a matemáticas. Estas serían las ideas, algunas de las ideas de por qué el ajedrez funciona muy bien en clase de matemáticas. El tablero tiene un orden cartesiano de coordenadas y abscisas, la geometría en el movimiento de las piezas, la aritmética en las decisiones de capturar una pieza, porque cada pieza tiene un valor y tienes que andar sumando y restando y multiplicando constantemente. Ahora, ejemplos concretos, porque veo que alguno de ustedes está tentado de echarse una siesta durante mi conferencia y esto tiene que terminarse. Así que ahora ustedes son mis alumnos y yo soy su profesor. Y entonces, atención, les pregunto, ¿el tablero de ajedrez es simétrico? ¿Sí? ¿Alguien no está de acuerdo? Fíjense en que los colores de los rincones son distintos y por tanto no hay simetría. Sin embargo, la respuesta correcta, ¿saben cuál es? Depende. ¿Y de qué depende? Depende del eje. Porque si el eje es horizontal o es vertical, no hay simetría. Pero si doblamos el tablero por su diagonal, entonces sí hay simetría. Chan, ta, ta, chan, simetría.
Acabo de explicar un concepto bastante complejo en menos de un minuto, utilizando solamente un tablero desnudo, sin poner ninguna pieza encima. ¿Cuánto ajedrez tiene que saber este maestro o maestra para hacer esto? 0. Este me gusta mucho, porque muy probablemente para casi todos los que estamos en esta sala hoy, cuando pensamos en un rectángulo, pensamos en esto. Esto es un rectángulo, ¿no? Todos de acuerdo, ¿no? Pero resulta que si le damos a una niña o un niño de 7 años que sepa cómo se mueve un alfil, le damos el alfil y en 2 segundos nos está creando un rectángulo inclinado, torcido. Y entonces los docentes pueden utilizar este ejemplo para explicar varias cosas muy interesantes. Primera, no busquéis solamente rectángulos derechos porque pueden estar inclinados. Segunda, por extensión, muchas figuras geométricas pueden estar inclinadas, no necesariamente derechas. Y la tercera es la más importante. Tú no eres el centro del mundo y todo tiene que adaptarse a lo que tú quieras. Eres tú quien tiene que adaptarse a cómo son las cosas en la realidad. Y si tienes que ponerte así para comprender que esto es un rectángulo, no esperes a que se ponga derecho para decir, ah, eso es un rectángulo. Bien, más ejemplos en clase de matemáticas. Otra pregunta para mis alumnos. ¿Cuántos cuadrados hay en un tablero de ajedrez? Tengo aquí alumnos muy adelantados. Uno dice 114, otro dice 222, 150. A ver, empecemos por el principio. 8 por 8, 64. Y el tablero también es cuadrado, 65. ¿Ya está o hay más? Hay más, porque, fíjense, tenemos todos los de 2 por 2 que aparecen ahora en verde, por ejemplo este, o los de 3 por 3 que aparecen en amarillo, los de 4 por 4, los de 5 por 5, y fíjense en que no, el siguiente a este verde no sería el que empezaría en la casilla siguiente, sino el que estaría entrelazado entre estas dos y las dos siguientes. Y alguno de ustedes estaba cerca. Son 204. Para los niños son un montón de cuadrados. Bien, en fracciones podemos trabajar modelos continuos y discontinuos, cuartos, medios, octavos, 16avos, o en aritmética podemos sustituir los números por las iniciales de las piezas. Si la torre vale 5 puntos, la dama 10 y el caballo 3, 5 más 10 más 3 son 18. Y fíjense bien, esto es importante, en que esto se puede complicar todo lo que el docente necesite, según con qué niños de qué edad esté trabajando o en qué nivel del curso. Y esta es una manera de trabajar la inteligencia abstracta, porque en realidad estamos pensando en números, pero estamos trabajando con letras. Bien, ahora imaginen que yo soy un profesor de historia y hoy me he despertado muy preocupado porque tengo que explicar uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad, que es la Revolución Francesa. Entonces, claro, si yo empiezo a hablar de filósofos y escritores franceses de esa época, como Robespierre, Diderot, Voltaire, Rousseau, me temo que mis alumnos van a echar una siesta durante mi clase. Pero, como en mi colegio resulta que el ajedrez es bastante popular entre los alumnos, mi gran aliado para mi clase de hoy va a ser el señor Philidor. Para conocer al señor Philidor, yo invito a mis alumnos a viajar hacia finales, segunda mitad del siglo XVIII. Nos vamos a París
Y en París concretamente nos vamos aquí, al Café de la Régence, que era el lugar donde se reunían los intelectuales parisinos. Por desgracia, las mujeres tenían prohibida la entrada en los cafés en esa época, pero en fin, afortunadamente eso ya se corrigió. Y a aquellos de ustedes que estén cerca o que tengan buena vista, verán que hay una serie de señores aquí alrededor de una mesa con un tablero de ajedrez, con muchas piezas ahí, y uno de ellos, que es Philidor, es este de aquí, que tiene los ojos vendados. Tiene una venda azul que le tapa los ojos. Yo a mis alumnos todavía no les voy a decir por qué tiene los ojos vendados, pero sí les voy a decir que el señor Philidor era el mejor ajedrecista del mundo en ese momento y además era un gran músico. Y durante mi clase voy a pinchar un DVD con música de Philidor, que es de gran calidad. Y entonces estoy creando un ambiente favorable en mi clase de historia. Y ahora les voy a explicar por qué tiene los ojos vendados. Porque era capaz de jugar 5 partidas simultáneas a ciegas, memorizando dónde estaba cada pieza en 5 tableros distintos durante varias horas consecutivas y ganando todas las partidas. Mis alumnos ya están muy impresionados y entonces les voy a decir, bueno, y ahora agárrense bien a la silla para no caerse del susto, porque les voy a contar en cuánto está hoy el récord del mundo de simultáneas a ciegas, con los ojos vendados. Agárrense bien, está en 48 partidas durante 25 horas consecutivas. Me acaban de decir que tengo que terminar en 5 minutos, cosa que yo desconocía por completo. No, nadie me había advertido de eso, pero en fin, voy a intentar resumir entonces. Me salto todo esto. Philidor dejó escrita una frase muy importante que dijo: los peones son el alma del ajedrez. Esa es una frase importante en la estrategia del juego, pero fíjense cuándo dice esa frase. Justo unos años antes de que los peones de la sociedad francesa hagan una revolución que cambia la historia y que luego se exporta a otros países, sobre todo a Estados Unidos. Y ahora sí, mis alumnos estarían maduros para que yo les hable de Robespierre, Diderot, etc. Bien, como el ajedrez tiene 1500 años de historia, podríamos poner muchos más ejemplos. Por ejemplo, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética coincidió con el Campeonato del Mundo de Ajedrez entre un soviético, Spassky, y un estadounidense, Bobby Fischer. Sobre esto podría contarles muchas historias, pero me dicen que no tengo tiempo, así que les invito, para ir terminando, a un mundo maravilloso, que es el de los niños de 2 a 6 años. Algunos de ustedes ponen una cara como diciendo: este Leoncho está tan apasionado por el ajedrez que ahora pretende que los niños de 2 años jueguen partidas de ajedrez. No, no pretendo eso. Pero me pongo muy serio, me pongo aquí en el medio y les digo muy seriamente: después de haber formado a más de 30.000 maestros de escuela en más de 30 países, les puedo asegurar que el 90% de las maestras, y lo digo en femenino porque en esta etapa casi siempre son mujeres, que han utilizado el ajedrez como herramienta educativa, están muy satisfechas. ¿Por qué? Bueno, les voy a invitar a ir a un país cercano, a Colombia. Esto es Bogotá. Esta es Adriana Salazar, que está aplicando al ajedrez las teorías más innovadoras de la Universidad de Harvard. Como ven, el tablero gigante de suelo es muy importante. El ajedrez se mezcla con la música y la danza. Aquí, por ejemplo, están empezando a trabajar el concepto de diagonal. Aquí se ve con mayor claridad. Y utilizan marionetas, tableros de mesa, tableros de pared, etc. Se mezcla el ajedrez con la música. La música que suena tiene una letra que enseña a mover los peones. Y entonces, cuando ya los niños se saben todo eso, Adriana va donde una niña, por ejemplo, tú. ¿Cómo te llamas? Pau. Ana Pau. Vale, ¿cuántos años tienes? 7. Bueno,
Pues de repente te quito 4 años y solo tienes 3. Tú tienes 3 años, ¿vale? Entonces yo soy Adriana y le digo, Ana Pau, tú eres un peón. Y como los peones son muy valientes, y tú eres muy valiente, tú solamente caminas hacia adelante, nunca vas hacia atrás. Esta es tu columna, no puedes irte ni a esta, ni a esa. Y lo último que tengo que decirte, Ana Pau, antes de que lo pases muy bien con tus compañeros, es que no puedes hacer una jugada cada vez que tú quieres, porque cada vez que hagas una jugada tienes que esperar a que algún compañero te responda y solo entonces puedes volver a jugar. Fíjense de qué manera tan sencilla estaríamos trabajando todo esto que aparece en la pantalla ahora, que son objetivos pedagógicos importantísimos en la etapa preescolar. Para quien no pueda leerlo, seriación, clasificación, lateralidad, psicomotricidad, atención, concentración, memoria, diagonal, horizontal, vertical, respeto por las normas y el rival, control del primer impulso. Por eso es tan importante el ajedrez en la etapa preescolar. Y ahora, bueno, muy resumidamente, como aquí también hay ajedrecistas, les diré una idea muy básica. La mejor manera de promover el ajedrez como deporte es introducirlo masivamente en las escuelas como herramienta educativa. Porque aunque esos niños que aprenden el ajedrez de esta manera, sobre el ajedrez técnico van a saber poquísimo, pero si solo el 3% de ese 100% de niños alfabetizados en ajedrez se siente atraído por el ajedrez competitivo, el número de alumnos que se va a registrar en las clases extraescolares de ajedrez con un objetivo más deportivo se va a disparar. Y el número de jugadores que va a haber en los clubes y en las federaciones también. Van a ver ahora rápidamente 2 pantallas para que demuestran que el ajedrez funciona muy bien con personas especiales, tanto niños como adultos. Se las leo para quien no pueda leer: ciegos, sordos, otras discapacidades, desempleados, indigentes, niños con cáncer, autismo, síndrome de Asperger, retraso del envejecimiento cerebral y el Alzheimer, niños hiperactivos, síndrome de Down, superdotados, trastornos mentales graves, drogadictos, cárceles, reformatorios. Esto de las cárceles es muy interesante, pero no solamente, cuando les diga yo esto y cuando lean esto que está en la pantalla, no piensen solo en delincuentes, piensen en cualquier persona normal, entre comillas, niño o adulto. Estas 2 frases me las dijo un preso que cuando llegó a la cárcel fue clasificado como muy peligroso y que gracias al ajedrez se convirtió en un preso modélico. Y él me dijo, el ajedrez nos quita mucha cárcel porque cada hora que pasamos jugando no estamos pensando en cómo conseguir drogas. Y la otra idea todavía más importante es, el ajedrez nos obliga a pensar en las consecuencias de nuestros actos antes de hacerlos. Con estas ideas yo luego he visitado muchas cárceles, algunas en México, de todo tipo, de mujeres, una muy grande con 13.500 presos, y también fui a esta, donde estaba el famoso Chapo Guzmán, la cárcel de máxima seguridad de México. Este es un caso muy extremo, pero incluso aquí el ajedrez con estas personas tan extremas, narcotraficantes, asesinos, pandilleros, secuestradores, etc., también dio buenos resultados. Y termino con 2 frases que si las dijese yo tendrían muy poco valor. Pero fíjense quién las dice. La directora de un colegio privado muy prestigioso de Madrid, donde llevan 25 años utilizando el ajedrez de forma transversal e interdisciplinar. Esto lo dijo en una entrevista con Televisión Española. No hay otra actividad tan potente como el ajedrez en preescolar o primaria por el número de conexiones neuronales que produce. Internet enseña todos los ríos y lagos del mundo, pero el ajedrez enseña a pensar. Y lo que yo quería demostrar, convencerles hoy, es que el mundo necesita hoy del ajedrez más que nunca, porque es un juego
te enseña a pensar. Gracias. Vamos a iniciar ahora con un pequeño momento de preguntas y respuestas para el maestro Leoncho. Por acá tenemos una, dos. Allá arriba también pueden opinar, nada más en orden, y por aquel lado tenemos un micrófono, ¿de acuerdo? Gracias. Sí. Buenas tardes, Leoncho. Hola. Mi nombre es Israel Urbano y tal vez no me recuerdes, pero fue una de las dos personas causantes de que tú vinieras la primera vez. Tuvimos el contacto con Oviedo, con Guillermo, por parte de ahí de Iquíngaro y Carranza, y fue así como pudimos traerte. Y sí, recuerdo que fue algo express. Y nos tocó nada más consentir al equipo de Yeskens en aquel momento, pero la propuesta sigue en pie. Si quieres el tour en Cadereyta, estás totalmente bienvenido y corre por nuestra cuenta. Y la otra, también pues felicitarte por todo el trabajo que siempre estás haciendo en el ajedrez, y también felicitarte por la primera temporada de podcast en Spotify. Es increíble. Ya estoy con ansias esperando la segunda, y muchos de aquí yo creo que la han escuchado. Y también decirte un poquito de que estoy trabajando ahorita con personas de reinserción social. Tengo 60 PPLs, 60 personas privadas de la libertad, y hacerte la invitación en el centro penitenciario aquí de Querétaro, por si quieres, podemos trabajar en conjunto en algún proyecto que tú tengas, o hacerte la invitación, te la haré llegar por parte de Dirección de Reinserción Social para que nos visites. El 10% de todo el centro penitenciario en Querétaro trabaja, juega con el ajedrez. Entonces, no me queda más que felicitarte, y yo creo que muchas personas de aquí tienen alguna pregunta, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que sea importante que los políticos sepan jugar ajedrez? Gracias. Muchísimas gracias. Soy yo quien te felicita a ti, porque tú eres una de esas personas, afortunadamente muchas en México, que de alguna manera están haciendo germinar la semilla que plantamos en aquellas giras con la Fundación Kasparov. Te agradezco mucho esas invitaciones, y enlazando lo primero que has dicho con lo último, ayer tuve una conversación muy agradable con el alcalde de Santiago de Querétaro, que está muy interesado en desarrollar el ajedrez educativo, y también el social y el terapéutico. A mi edad y con mi experiencia, uno ya sabe distinguir cuando un político te está diciendo cosas muy bonitas para quedar bien con...
Pues Jesús Gil es un gran admirador de usted y pues recientemente concluí mis estudios en psicología y pues a lo largo de mi carrera corroboré las hipótesis de que el ajedrez mejora el rendimiento académico de muchos niños, sobre todo en materias numéricas. Sus conferencias y textos pues respondieron muchas de mis preguntas, pero me surgen dos inquietudes. Su frase, en el ajedrez la belleza es hija del error, es inmortal. Quiero preguntarle qué error le ha dado belleza a su vida y a su ajedrez, y qué consejo nos puede dar a quienes fusionamos la educación con el ajedrez para que los niños aprendan mejor en la escuela y en la vida. Repita la segunda, por favor. ¿Qué consejo nos puede dar a quienes fusionamos la educación con el ajedrez para que los niños aprendan mejor en la escuela y en la vida? ¿Qué pregunta más difícil es la primera? Bueno, analizándolo desde mi perspectiva actual de mis 67 años, creo que fue un error no terminar mi formación universitaria. Yo empecé a estudiar la carrera de Historia, pero el ajedrez me apasionaba tanto que dejé la universidad y me concentré en mi carrera como ajedrecista. Ese fue un error, pero ese error también tuvo la compensación de que como yo empecé a jugar al ajedrez bastante tarde, a los 16 años, entonces pude recuperar parte del tiempo que había perdido al no jugar al ajedrez en la adolescencia. Pero fue realmente un error. Yo tendría que haber hecho un esfuerzo para combinar ambas cosas. Porque luego, gracias al ajedrez, he aprendido un poco, a veces mucho, de muchos campos del conocimiento humano, porque el ajedrez no solo es apasionante como juego en sí mismo, sino que está muy conectado con la pedagogía, la inteligencia artificial, la psicología, como usted dice, la psiquiatría, la neurología. Como he expuesto antes, el ajedrez es el mejor gimnasio de la mente para retrasar el envejecimiento cerebral y por tanto el Alzheimer y otras demencias seniles. El ajedrez tiene muchas conexiones con la literatura, con el cine, con los deportes, con la política internacional. Como he dicho, tiene 1500 años de historia documentada. Hay muy pocas actividades humanas que tengan 1500 años de historia. Por tanto, bueno, fue un error dejar de ir a la universidad, pero gracias a él el ajedrez me ha dado muchísimo en mi vida. Y me hizo otra pregunta, sí. Vamos a ver, lo más importante antes de lanzar una campaña de ajedrez educativo es romper las ideas tan falsas como extendidas que hay sobre el ajedrez. Sobre todo dos. Primera, el ajedrez es muy aburrido. Bueno, yo llevo 50 años conectado con el ajedrez y no me ha aburrido nunca en mi vida, pero voy a darles un argumento mucho más científico. El ajedrez funciona muy bien con los niños hiperactivos. Obviamente, si fuera muy aburrido, esos niños se aburrirían muchísimo. Hay incluso estudios científicos que demuestran que el ajedrez funciona tan bien con los niños hiperactivos que en algunos casos puede sustituir a los fármacos. Por tanto, no puede ser aburrido. La segunda idea, tan falsa como extendida sobre el ajedrez, es sí, el ajedrez es muy interesante, pero es muy complicado, muy difícil, solo para personas muy inteligentes, y como yo no soy muy inteligente, el ajedrez no es para mí. Eso es radicalmente falso, porque eso es como confundir a una persona a quien le gusta correr por la calle, por el monte, por la playa, con un profesional de la maratón. Los dos corren, sí, pero no tiene nada que ver lo que hace uno con lo que hace el otro. Para ser profesional de la maratón, al igual que para ser gran maestro de ajedrez, para ser uno de los mejores del mundo, tienes que nacer con unos genes específicos y además tienes que entrenarte como un animal durante un montón de años, llevando tu cuerpo al límite, o tu mente al límite en el caso del ajedrez. Bien, y eso efectivamente es muy difícil, sí, pero eso es para unos pocos.
para el 99,9% de las personas que saben jugar al ajedrez, no necesitan nada especial para jugar al ajedrez, ni siquiera hace falta tener una condición física mínima. Absolutamente cualquier persona puede disfrutar del ajedrez con muy pocas horas de aprendizaje. Y si un maestro o maestra lo quieren utilizar en clase como herramienta educativa, los talleres que damos Lorena y yo suelen durar entre 10 y 14 horas. Con esa formación, los maestros, aunque no tengan ni idea de ajedrez, pueden empezar ya a utilizarlo como herramienta educativa. Por tanto, en una palabra, lo primero que hay que hacer es la comunicación. Comunicar que esas ideas sobre el ajedrez tan extendidas son falsas, son mentira. Y una vez roto ese hielo, es mucho más fácil convencer. ¿Más? Muchas gracias, Leoncho, por tu paciencia, por lo que has hecho para el ajedrez. Felicitarte por todo el maratón que has hecho en México, Aguascalientes, Durango, Cadereyta, y bueno, sé que anduviste en Costa Rica también. Entonces, sí, y en Panamá, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Honduras. En todos esos sitios y Trinidad y Tobago también. La pasión del ajedrez. Tengo dos preguntas muy interesantes que ya habíamos, una de ellas te la hice el día de ayer, que es muy interesante para hoy. La situación de los transgéneros en las competencias de ajedrez. Tenemos aquí en Querétaro una campeona nacional muy fuerte y pues bueno, sabemos que es una controversia hoy en día por el mundo que estamos viviendo. Y la segunda, ¿qué sentiste estar enfrente de uno de los hitos del ajedrez, Bobby Fischer? Bien, vamos a ver. Sobre la primera pregunta, permítanme que no vaya a ser muy claro, porque estas 5 semanas que llevo de gira por varios países de América me han dado un programa, una agenda cada día muy intensa, y entonces no he tenido tiempo de profundizar con calma sobre este asunto. He visto que la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, ha tomado una decisión bastante ambigua, ¿no?, en cuanto a las personas que cambian de sexo, si pueden pasar de jugar torneos abiertos a jugar torneos femeninos, etc. Mi primera idea, pero quiero subrayar que esta no es una idea que yo tenga consolidada, es como mi primera impresión así en caliente, es: yo no veo ningún problema en que una persona con un elo no muy alto, por ejemplo, menos de 2100 de elo, que hoy sea hombre y mañana quiera ser mujer, que cambie, digamos, de sexo, de género, no me parece un problema importante. Creo que eso se puede resolver, se puede aceptar sin más. Ahora bien, si tiene 2600, entonces ¿qué hacemos? Porque si tiene 2600, entre los hombres estaría, digamos, entre los 200 mejores del mundo, pero entre las mujeres sería la mejor del mundo. Ese es el problema que yo veo. Es decir, habría que estudiar qué condiciones hay que exigir para que los casos de posible fraude se reduzcan a casi cero. Es decir, que sean casos en los que hay una voluntad real de la persona de querer cambiar de género. Y esto es lo que hay que estudiar más a fondo. No sé si eso lo que implica es exigir que haya un procedimiento quirúrgico o no. En fin, para mí es la parte delicada del asunto, cuando el elo es muy alto. En la otra pregunta era... Fischer, sí. Bueno, yo tengo una conferencia que hablo solo sobre Bobby Fischer y dura 1 hora. Así que voy a intentar resumirla en 1 minuto. Fischer fue uno de los ajedrecistas más carismáticos de esos 1500 años de historia documentada.
era un genio, cuando le midieron su cociente intelectual era superior al de Einstein, pero también era un enfermo mental grave, sobre todo en sus últimos años era un enfermo mental grave. Los psiquiatras con los que yo he consultado el caso Fisher coinciden en que si no hubiera tenido una infancia tan desequilibrada, probablemente no hubiera desarrollado su enfermedad mental, o al menos no tanto como la desarrolló. Una cosa de la que tenemos que tener mucho cuidado con los niños y niñas que muestran un gran talento para el ajedrez es no permitir que se obsesionen con el ajedrez. Pero aquí podríamos sustituir la palabra ajedrez por la palabra piano, fútbol, computadoras o cualquier otra cosa. Es decir, un niño o niña que tenga un enorme talento para algo, eso es un gran privilegio. Pero, y el pero va con letras mayúsculas, la prioridad es que se forme como ser humano, que se eduque integralmente como ser humano, y eso se puede hacer a la vez que desarrolle su gran talento para tocar el piano, para jugar al ajedrez, o al tenis, o a lo que sea. Esto es importantísimo. Y por último, quizá quien mejor ha explicado este problema de los genios, de la frontera tan delgada, tan difusa que hay entre la genialidad y la locura, es un psiquiatra islandés que se hizo amigo de Bobby Fischer en sus últimos años. Se apellida Stephenson. Y este hombre dice lo siguiente: las personas normales pensamos casi siempre dentro de los límites de una caja. A veces nos sentimos muy creativos, salimos de esa caja, tenemos ideas muy originales, pero volvemos rápidamente dentro de la caja. Los genios salen constantemente de la caja y por eso tienen ideas geniales, pero a veces no son capaces de volver dentro de la caja, y eso es lo que llamamos locura. Vamos a pasar en este momento